casi ya 38 años de mi secuestro y siempre yo lo que siento es que esta cuestión de las subjetividades de mujeres y sobre todo de mí particularmente me ha rondado mucho por toda la vida. O sea, yo cuando fui secuestrada tenía 20 años y siempre sentí que mi cuerpo había sido dañado. Yo me caso en el 74, ya me quedo embarazada, tengo mi hijo y al poquito tiempo me secuestran. Y voy a parar a un campo de concentración donde me pasó de todo. Realmente como le pasó a muchísimas mujeres que pasaron por ese lugar y por tantos otros lugares. Ese campo de concentración, la característica que tuvo fue el aislamiento. O sea, lo más terrible que tuvo fue la cantidad de tiempo que las personas permanecían aisladas, sin que nadie te hable, con todo el tiempo allá no había capuchas, sino vendas y apósitos en los ojos, y hasta tal punto que los prisioneros no se podían hablar entre sí. Es muy parecido a todo a lo que pasó en Guatemala, en lugares así muy profundos de lo que fue, sobre todo por las características que en esos años tenía Tucumán, y era el año 75, que marca una cuestión de laboratorio, de prueba de ensayo-error en función de las cosas que se iban a hacer después. Entonces de repente los prisioneros no podían ver a nadie. Las cosas que te pasaban a vos, y vos lo mirabas, solamente sentías, o sea, te pasaban a vos, eran como estaban dirigidas exclusivamente a vos, en esa subjetividad, a tal punto que pasado así como mucho tiempo, yo me acuerdo que ella, ya se ve que estaba muy mal. Yo pedí por favor que alguien me diera la mano, porque no podía sentir, o sea, necesitaba integrarme desde el otro. Y entre los prisioneros, de hecho que nadie se podía dar la mano porque siempre estaba un gendarme y demás. Alguien se debe haber apiadado de mí y me dio esa mano que realmente me sintió como de mucha culpa. O sea, de repente esta cosa de no haber podido resistir a esa profunda soledad que me fue invadiendo en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo que estuve ahí, y después la gran posibilidad de decir que de repente yo tenía que estar entera para criar a mi hijo, porque ese nene tenía en ese momento 45 días y yo estaba en el puerperio. Fue un laboratorio, o sea, con todos los secuestrados se experimentó, o sea, hasta dónde estaba la resistencia, cómo era, y yo creo que no estaba, si bien es cierto, hubo, y hay, por supuesto, hay muchos desaparecidos que no aguantaron la tortura, o sea, realmente las torturas eran como en todos los campos de concentración, pero me parece que las fuerzas de ocupación, o sea, ahí se estrenaron distintas fuerzas militares, de marina, de distintos lugares del país se estrenaron ahí con nuestros cuerpos. O sea, porque si bien es cierto, dicen que Vesubio empezó en el 75 y algo del Campo de Mayo, pero todos los servicios de inteligencia caían a Tucumán y ahí eran los que torturaban. O sea, los que torturaban eran gente que venía, lo dice los mismos pobladores, era gente que venía o de Buenos Aires o de Mendoza o de algunos otros lugares. En Arsenal tenían todo electrificado, o sea,
estaba todo electrificado, el que se movía mal quedaba electrocutado. En el año 79 caí en la ESMA. Fue el golpe de... fue una caída, la caída de Villaflor, se llamaba, donde cayeron muchos compañeros, Ardetti, Villaflor, Vito Basterra, etcétera, etcétera. Algunos salimos, otros quedaron adentro, ¿no? Y en ese momento yo estaba embarazada de 6 meses de mi hijo Rosendo, y mi hijo Gervasio era chiquito, estaba por cumplir un año en ese momento, y caímos los 3 juntos, mi panza y mi hijo que cumplía 1 año, ¿no? La violencia de género se exacerbó en los centros clandestinos de detención. La vida cotidiana de las detenidas en los chupaderos apuntó, entre otras cosas, a la reeducación de las detenidas, de esas mujeres evidentemente rebeldes, como eran las militantes, para devolverlas a su lugar natural, doméstico y servil. Desde la óptica militar, las mujeres guerrilleras, sindicalistas, las mujeres luchadoras, ostentaban una enorme liberalidad sexual, fundamentalmente. Eran malas amas de casa y además, sobre todas las cosas, la planteaban como crueles, mujeres crueles. Este era el arquetipo de mujer que había que erradicar y convertir en el de madre y esposa convencional. La política sexual de la dictadura persiguió la vuelta a los valores morales y sexuales occidentales y cristianos, podríamos decir los valores patriarcales que la militancia había hecho peligrar, solamente eso, peligrar. A mí me parece muy interesante plantear de que la dictadura militar, como para analizar, y un planteo bien concreto, tuvo una política sexual clara. No fue una cosa improvisada, había una línea política sexual clara, como una política de por qué exacerbar las cosas relacionadas con las mujeres. Creo que esto es fundamental y está bueno que en este seminario se haya podido dar una vuelta desde ese lugar, ¿no? Que no ha sido fácil para nosotras entenderlo. Muchísimas veces nos hemos puesto en el colectivo seres humanos como para olvidarnos a veces las cosas que no han pasado fundamentalmente por ser mujeres, ¿no? Es decir, en los últimos años hemos podido recuperar esto y hemos podido empezar a trabajar. Yo a veces no lo he podido trabajar ni en terapia, increíble, ¿no? Es decir, recién en los últimos años, gracias a muchas compañeras que han tenido la valentía de poder decir algunas cosas, hemos podido empezar a hacerlo. En el año 78, en mayo del 78, soy secuestrada por un grupo de tareas, estando con mi hija de 3 años, embarazada de 4 meses, y permanezco 4 meses en el campo de concentración La Cacha, que funcionaba en Olmos, cerca de La Plata. En ese campo éramos 4 compañeras que estábamos embarazadas, y las condiciones de maltrato, de violencia, eran terribles, tanto para los varones como las mujeres, pero el ensañamiento con las mujeres tiene que ver con esto que comentaba también Celina, de que las mujeres militantes nos habíamos apartado del rol asignado, del rol específico asignado para las mujeres. No éramos las madres abnegadas ni las esposas que cocinábamos y lavábamos los platos con abnegación. Entonces éramos humilladas y tratadas, no podían soportar, o sea, los torturadores no podían soportar la idea de digamos, de que nos habíamos apartado de ese rol y tenían que disciplinarnos y volvernos al rol establecido. Por eso pienso que lo que más pensaban ellos, o lo que querían en el ataque sexual, por ejemplo, era el dominio y el castigo. Castigarnos por habernos
escapado de ese rol, porque éramos militantes y entonces nos trataban además, si éramos militantes éramos putas, éramos sucias guerrilleras, o sea, la denigración y la humillación se utilizaba también, la violencia era hasta en las palabras, en la forma de trato, en cómo se dirigían hacia, en los campos de concentración, a los cuerpos de las mujeres y de los varones también, que en muchos casos las mujeres eran violadas en presencia de sus maridos o de sus compañeros. O sea que el sistema de castigo era para poder remodelar la sociedad de otra manera, ¿no? Por eso el poder concentracionario lo que intenta hacer en ese disciplinamiento, lo que intenta hacer es mantener dóciles, mantener el estatus de detenido desaparecido, para poder además dar imagen al resto. Es decir, lo que se intenta es no solo humillar a la persona que está desaparecida, sino mediante infundir el terror al resto de la población. En el caso de los ataques sexuales, las violaciones, los manoseos, el hacer desnudar a las detenidas, el mirarlas cuando van al baño. Yo me conecto con la Asociación de Detenidos Desaparecidos en el año 84 y después de declarar en la CONADE. Bueno, declaré en la CONADE, bueno, pasó todo lo que pasó, siguió toda la lucha contra la impunidad y demás. Revisando algunos testimonios, yo leía de que yo había declarado en la CONADE todo lo que a mí me había pasado. O sea que de repente el olvido no tuvo que ver con la denuncia, o sea, mi propio olvido para resguardarme, no un olvido decir pasó esto, pero hubo cosas de las cuales yo me tuve que resguardar, que tenía que ver con mi propio cuerpo, con las cosas que me pasaron allí. Lo cierto es que yo lo denuncié en la CONADE, inclusive creo que debo haber sido una de las pocas mujeres que había hecho una denuncia pública de las violaciones que había sufrido en el campo de concentración como denuncia, porque realmente cuando fue el 84, 85 se venían las leyes de obediencia debida, punto final y demás, y realmente a los sobrevivientes se nos preguntaba muy poco acá en la Argentina. Venían muchos periodistas de afuera, del exterior y demás, y entonces con Adriana Calvo denunciábamos todas las violaciones, o sea, dábamos nuestros testimonios personales, ¿no? Yo di un testimonio a la televisión española y nunca más lo vi, ni supe, ni nada. Pero resulta que la primera vez, o sea, yo marco como un hito muy puntual respecto a lo que había significado en mi cuerpo, o sea, empiezo a sentir el cuerpo dañado, que no fue precisamente ni en el 75, ni cuando salí, ni en el 84, ni cuando lo dije, fue a los 15 años de Madres. Entonces yo estaba, había ido a una actividad y resulta que veo mi testimonio ahí, sin yo saberlo, y eso realmente fue algo que me primero que fue un antes y un después de haber hecho como un insight de lo que a mí me había pasado, porque si bien es cierto, yo lo había relatado, nunca lo había vuelto a atravesar corporalmente como fue ese relato que yo vi
en la película de Madre a los 15 años. No sé si vos la llegaste a ver, pero de verdad espero que no. Fue muy fuerte porque, claro, la película relataba algunos testimonios. Empezaba la película así y de repente aparezco yo relatándome lo que a mí me había pasado en el campo de concentración respecto a lo que serían los delitos sexuales. Y es ahí donde yo siento años después como un quebrado a mi identidad de mujer. Bueno, a partir de ahí empecé a elaborar yo mismo todo lo vivido, y una de las cosas que más me molestaban profundamente, por eso yo creo que hay distintos límites en los hitos, en los delitos sexuales, que tuvieron que ver con una cuestión que marca fundamentalmente el cuerpo de las mujeres. Y yo les quiero relatar algo que a mí es algo que me marcó, y después hice esa investigación para volver a escuchar ese relato que me constituyera, porque uno me había desbarrancado y necesitaba el otro que me volviera a constituir en esa subjetividad, que me volviera a rearmarme corporalmente, ¿no? Y tenía que ver con esto. Me pasaron como dos cosas que yo las había elaborado mucho en terapia, que tenía que ver con la escuela tenía una galería que era muy larga. Yo siempre la tenía como dimensionada, que era larguísima. Finalmente no era tan larga, simplemente que yo la tenía armada, que era muy larga. Entonces el campo de concentración tenía distintas aulas, y de una de las aulas para la sala de tortura te llevaban desnuda por la galería, por esa galería de la escuela que yo después conocí. Y ahí fue lo que fue una de las cosas que sentí como de profunda humillación, de todo lo que me había pasado. Sentía como eso, como un grado de mayor humillación. Y yo decía, pero ¿por qué, si me pasaron cosas peores que esa, por qué yo de repente tenía que me pasaba con esta cuestión del cuerpo desnudo, ¿no? El cuerpo desnudo, burlado, todo lo que significó la denigración, que no es solamente es tortura, es denigrar a la mujer hasta barrer todas esas cosas que me habían dejado tantas huellas desde mis abuelas, desde mis tías. O sea, un arrasamiento muy profundo de toda esa cuestión que me había hecho mujer. Más del 30% de los desaparecidos son mujeres, y además la tortura y la violación muestra que además con ellas se encarnizaron de una manera más brutal aún. Nos costó mucho después también salir, a las que sobrevivimos. Nos costó terriblemente, porque el afuera fue muy difícil también. Una sociedad que no quería escuchar lo que nos pasaba, lo que nos había pasado. Por eso tantos años invisibilizado el tema. Pero no porque las que sobrevivimos no queríamos hablar o no queríamos contar. Era porque no podíamos, porque no encontrábamos quien nos preguntara o quisiera saber. Porque el no saber también significa no comprometerse. No me entero, no me comprometo, no denuncio.
Así que fueron muchos años de silencio o de contar las cosas a medias. También era muy difícil hablar con una madre de desaparecidos y decirle: a tu hija la violaban, a tu hija lo torturaban. Era muy cruel, nos costaba terriblemente hablar de esas cosas que no hablábamos, ¿no? Que lo silenciábamos. Yo creo que las mujeres pudimos hablar muy poco de estas cosas, muy poco, primero por lo que significaba dañar a nuestros compañeros, segundo porque éramos militantes, por otro lado porque de alguna manera podía ser una cuestión de debilidad, ¿no? Enfrentarse a cuestiones que hacen a hablar desde lo más íntimo, ¿no? Porque a veces cuesta hablar de lo más íntimo de uno, y entonces cuesta también que se pueda comprender. A mí una de las cosas que me pasaron es que pensar que no me creerían. Ese periodista que siguió con de la televisión española escribió un libro, yo me encontré con él y le pedí por favor que no escribiera sobre mi relato en ese libro, porque ya lo había pasado y demás, que yo no quería, porque yo tenía que tenía ya mis hijos grandes y que tenía mis nietos y que yo seguía sintiendo esa vergüenza. Si te pones a fijar qué profundo que es, que le pedí por favor, le dije: no, por favor, trata de hablar de otras cosas, yo no soy solo eso. Entonces, claro, ya estaba en otro proceso. Yo dije: yo no soy solo eso. Yo lo dije en ese momento porque había que decirlo. Pero no quiero que otros lo digan. Yo no quiero hablar más de eso. Entonces, por supuesto no lo hizo y sigue ahí el libro de los verdugos, bueno, además. Seguía sintiendo vergüenza. Porque lo cierto es que las mujeres sentimos bronca, pero lo que no decimos es que tenemos vergüenza, porque nuestro cuerpo está lastimado, está usado, está roto, está maltratado. Entonces, a mí ya no me da vergüenza solo por mí, me da vergüenza por mis hijos varones y eso no es que me pasa solo a mí. Ahora yo escuché que a otros testigos les pasa lo mismo. Y entonces realmente no es solamente a mí. Por eso pienso que te lleva toda la vida a elaborarlo. Cuanto a las mujeres, ustedes saben que ahora se acopló a la ley de crímenes de lesa humanidad la violación de mujeres. Yo he visto la película, no sé si todas la vieron, donde ellas dan testimonio, las mujeres que fueron violadas, de una valentía excepcional que les costó muchos años para poder denunciar ese horror de la violación, y lo han hecho por un gesto de solidaridad con todas las mujeres que quedaron soterradas en ese infierno. Pero realmente confesar, denunciar el horror ese, fue un gesto que yo lo sigo valorando tanto. La valentía, además, de las mujeres y varones en el testimonio, pero las mujeres, de dar el testimonio delante de estos genocidas, esa fuerza que no sé de dónde la sacan, de contar esas penurias, esas brutalidades. Bueno, yo les digo la verdad, yo las admiro y las reivindico para siempre, porque realmente, y las que estuvieron presas, las que están desaparecidas, es toda
una clase de mujeres que nos enorgullece a nosotras. Y leyendo un fallo de instrucción que salió en diciembre en Tucumán, y si ustedes pueden tener la posibilidad de leer algunos blogs y demás de Tucumán, es impresionante cómo las mujeres relatan los delitos sexuales. Se plantan y dicen, me pasó esto, esto. Entonces, evidentemente, delitos sexuales hubo en todos los campos de concentración, desde el momento en que se producía la desnudez para llevarnos a la sala de torturas. Y como una forma, ya lo hablo, ahora me gustaría centrar en la cuestión más de mi propia subjetividad de mujer en relación a qué pasaba con las mujeres en los centros clandestinos de detención. No porque a los hombres no les pasara, por favor, no, porque si no quedaría como que solo a las mujeres, y yo creo realmente que a los hombres también les pasó lo mismo. Muchos hombres también fueron violados, les pasaron cosas tremendas, porque violación lleva una gama muy grande de ítems, para decirlo así, que me parece que no es el caso en este momento. Pero concretamente me parece que todo este movimiento que viene avanzando desde el feminismo en todas las partes del mundo, han podido ir socavando de alguna manera algunas estructuras de las cuales siempre decimos que el presente nos lleva al pasado y del pasado construimos también este presente. Es una cuestión muy dialéctica, y donde todas desde distintos lugares estamos sumando de alguna manera, para que se pueda poner en palabra este grado de represión absoluta que hubo sobre el cuerpo de las mujeres. Y la dictadura se llevó, vio que tenían familia y permitieron estos religiosos que los bebés nacidos en cautiverio de sus madres fueran entregados a familias que estaban a la espera, que no podían tener hijos o que ambicionaban esos hijos tan hermosos de nuestros hijos, de nuestras hijas, para llevárselos como un botín de guerra. Y esa parte de la iglesia fue colaborando. Así que, bueno, terrible en ese sentido, porque yo creo que fue lo peor de esta dictadura criminal. Lo peor, digo, porque quitarle la identidad a un ser humano va más allá de la tortura. Es un ser que hoy crece, que tiene 30 y 40 años y no sabe quién es. Toda la historia en el tema también del cautiverio de esas madres que le fueron apropiados los hijos, es realmente lo que fue el terrorismo de Estado, con todas sus garras totalmente criminal. Y a las mujeres que las hicieron parir atadas a un árbol, a la intemperie, que las hicieron parir y después ellas mismas con el bebé puesto ahí, tener que limpiar todo la sangre y ellos riéndose, no tienen perdón de Dios, no tienen perdón de nosotros. Y ahí estaba el otro día leyendo, volviendo a leer tantas cosas que uno a veces lee así como cortadas con respecto a lo que pasaron con las mujeres en ese momento, y leí una cosa que escribieron en un libro de historia de género, no me acuerdo el nombre de la compañera que lo escribió, que dice así como muy terminante: en nada beneficiaba ser mujer ni estar embarazada. No, concretamente, en nada beneficiaba. Muchísimas veces era peor ser mujer y estar embarazada, ¿no? En el caso de las embarazadas, que es para mí el delito más atroz, la apropiación de los chicos, la decisión era totalmente de ellos, porque hubo muchas mujeres embarazadas que, bueno, perdieron su hijo en la tortura. Hubo otras mujeres que tuvieron que abortar porque eran violadas por los
torturadores y ellos mismos las obligaban a abortar, o sea que la decisión en ningún momento podía pasar por la mujer. Y otras sobrevivimos. Acá veo allá atrás una compañera mía que estuvo en el campo de concentración conmigo, y las dos somos las que pudimos salir y tener a nuestras hijas con nosotros. Nacieron la mía a los 15 días y la de Norma al tiempo también. Yo salgo en septiembre y Norma en octubre, perdón, yo en agosto, Norma en octubre, pero bueno, años después nos encontramos, porque no nos conocíamos ni los nombres, por supuesto, teníamos nombres de guerra adentro, y otras mujeres, la mayoría, pasaban el embarazo como nosotras, en condiciones infrahumanas, espantosas, tenían el parto en los campos de concentración, y ahí decidían los torturadores la vida del niño o niña y la entrega, la apropiación y la entrega a familias para educarlos en los valores de Dios, patria, hogar, o familia, tradición y propiedad, y decidían también la muerte de la madre. O sea que bueno, ese es el delito más atroz. Las marcas quedan en el cuerpo, no solo las marcas del abuso, de la violación, sino el miedo a la violación, porque eran tan crueles estos verdugos que se creían con el poder, que tenían el poder absoluto, porque lo que veníamos hablando del patriarcado y de la iglesia y la legitimación se exacerba en la dictadura de una manera tal que son los dueños de la vida y de la muerte, y lo decían y lo manifestaban, y decidían la vida y la muerte, y decidían la apropiación de los hijos, y también no podían tolerar la posibilidad ni de la fuga ni del suicidio, porque era como el suicidio era como el último acto de voluntad, ¿no?, de una persona, porque había momentos que nos planteábamos. Yo en general siempre me planteé la fuga, creo que eso me ayudó bastante, pero había quienes se planteaban dejarse morir, y en ese caso a veces los torturadores insistían en alimentarlos, para seguir teniendo el dominio ellos, porque los que decidían eran ellos, ¿no? Todas las muestras de humillación y denigración a la mujer son parte de un plan sistemático. No es que no se conocía o que estaba prohibido. Lo conocían todos los estamentos militares, lo que pasaba en los campos de concentración con las mujeres, con todos los desaparecidos, pero lo que pasa es que por ahí no había órdenes expresas en esto, no había órdenes explícitas, era como lo silenciado, lo que se hacía, pero no es que no se conozca. Por eso nosotras decimos, los delitos sexuales son partes del plan sistemático de represión. Había una política, como dijo Celina, una política sexual definida para doblegar a las mujeres, para humillarlas, para poder sacar la información, ¿no? Pero más que para sacar la información, era para lograr la deshumanización de la persona humana, la despersonalización total. Los actos de resistencia tenían que ver fundamentalmente con no enloquecer. Yo siempre repetía, pero en forma permanente, mi nombre, mis dos nombres y mi apellido. Y además repetía mi número de documento de identidad. Eso fue mi acto de resistencia, diríamos, que tenía que ver con no enloquecer, porque evidentemente
y era todo ese lugar solo tenía gritos y quejidos. Y tratar de pedir lo menos posible, como por ejemplo, qué sé yo, si podía aguantar que me llevaran al baño, lo hacía y demás. Mi acto de resistencia fue puntualmente cuando yo tenía un número, o sea, yo por eso repetía mi nombre, porque permanentemente nos llamaban por el número, y yo, el tema de la identidad ha sido muy fuerte para mí, porque yo era una de las cosas que no quería que me borraran, y eso fue una cuestión que creo que me hizo resistir a pleno y permitió que yo pudiera seguir el camino que seguí. Y otra de las cosas que hacía era jugaba dice que lo lúdico, yo después lo leí, es uno siempre vuelve a la infancia, y la infancia en mi barrio fue uno de los lugares, los momentos más lindos que yo pasaba jugando a la payana. Entonces yo me pasaba jugando a la payana todo el tiempo, pero sin piedras, moviendo la mano, tratando de mover la mano y imaginándome ese juego con mis amigas de la infancia a la payana. Otro acto de resistencia fue cuando yo pasé 3 fechas patrias en la escuelita. Fue el 25 de mayo, el 20 de junio y el 9 de julio. Y hay un mástil, el lugar donde está el mástil, bueno, siempre nos paraban ahí, qué sé yo, diciendo con el número, y cantaban la canción Aurora, que yo nunca más en la vida ni la pude cantar, ni cuando mis hijos fueron, alta en el cielo, una cosa, que yo no, eso fue mi acto, no cantarla. Cuando a mí me soltaron, que fue como en la madrugada, yo salía, se ve que a mí me dejaron en la ciudad, porque yo estaba en el campo, me dejaron en la ciudad, y yo golpeaba las ventanas de las casas para que me abrieran, y nadie me abría. Nadie me abría porque era lógico el aspecto que yo tendría, me imagino que esos momentos fueron muy de mucha perturbación, para decirlo así. Y la otra fue que lo más terrible que me pasó es que me mandaron a Buenos Aires sin decidirlo. Que me cobijó, porque bueno, mi familia tenía mucho miedo, y no bien salí a las pocas horas, yo llegué como a la madrugada y a las 5 de la tarde estaba viniendo para Buenos Aires. Si eso no es resistencia, claro. El proyecto de arrasamiento y aniquilación fue devastador y despersonalizante, deshumanizante, pero creo que adentro de los campos, y por más poder absoluto y por más omnipotencia del verdugo o del genocida, siempre hay un límite a ese poder. Y creo que adentro de los campos pudimos resistir. Tuvimos resistencia, lucha y dignidad, porque si hay algo que no perdimos era que éramos militantes políticos, que éramos solidarios, que estábamos organizados y que podíamos adentro resistir. Por ahí es irrisorio lo que voy a decir, pero cuando entraba
un compañero nuevo o una compañera al campo, algunas que ya estábamos mejor, o sea, también depende del tiempo que uno permanece. Yo estuve 4 meses, los primeros 15 días, por supuesto, no comí, vomité, etcétera, etcétera. Después empecé a sobrevivir adentro del campo y podíamos cantar, aunque les parezca mentira, podíamos cantar para que el que llegara supiera que había otras compañeras y compañeros, que estábamos vivos. También podíamos compartir el pan, porque nos daban mate cocido a la mañana y mate cocido y pan, y entonces los compañeros y las compañeras decían: uno más para la panzona, le pedían a los guardias. La panzona era yo, que estaba arriba en una cueva, y también compartíamos los gajos de las naranjas, que se las robábamos. Eso era un acto impresionante, robar una naranja dentro de un campo y compartir los gajos. Los robaban las dos compañeras que estaban abajo. No sé si te acordás, Norma, de Rita y Laura, que ellas estaban abajo y estaban destabicadas, entonces como las usaban para cocinar, para el rol, para lavar la ropa de los torturadores, en fin. Ellas se daban el lujo de robar alguna naranja y tirarla para arriba, y entonces arriba los compañeros y compañeras repartían la naranja. Y también decían: 2 gajos para la panzona. Para Norma también le tocaban 2 gajos, porque ahí sí, bueno. Y bueno, y hubo muchos actos de rebeldía, de resistencia y de rebeldía. Uno de rebeldía, y que tiene que ver con... Celina siempre me dice: contá las anécdotas, porque ya me acuerdo cuál. Hay uno que es brillante, porque fue, no sé, Norma, si estabas en ese momento, cuando uno de los guardias le pide a Bigotito era Raúl, el hijo de Eve Bonafini, Raúl Bonafini. Bigotito estaba desde noviembre o diciembre en la cacha. No, miento, en febrero estaba en la cacha. Como era uno de los más antiguos que estaba ahí, yo estoy hablando de mayo, junio del 78, como era uno de los más antiguos, le daban la llave para que nos fuera a sacar los grillos. Estábamos todas encapuchadas y engrilladas, para ir al baño. Entonces le dan la llave, le dice Bigotito: saca a todas las chicas y los chicos de arriba al baño. Bigotito viene, nos saca al baño y nos dice a las mujeres: vayan, meen rápido y vuelvan porque están en pedo. Entonces nos engrilla nuevamente, rápidamente. Cuando volvemos nos acompaña y lo llaman los guardias y le dicen: Bigotito, tráeme a fulana. Y Bigotito se hace el boludo: Bigotito, tráeme a fulana. Se puso pesada la guardia. Y Bigotito, desde arriba de la escalera, le tira las llaves y le dice: esa no es mi función. Y Bigotito se pasó esa noche colgado, bueno, y torturado en presencia de todos, digamos, pero fue un acto heroico. Todos gritamos, y bueno, eran las formas que teníamos de resistir y de evitar que una compañera fuera violada en ese momento. Y era una resistencia, ¿no? Después vino la sobrevivencia, o sea, de poder seguir andando sin pensar tanto, porque la verdad que era muy difícil pensar lo que había vivido y seguir luchando y seguir criando tus hijos, seguir militando, seguir haciendo todo. O sea, como hubo cosas que hubo que dejarlas.
para otro momento. En ese sentido creo que eran esas cosas que me habían hecho muy muy mal, a tal punto que yo siempre sentía como un temblor. Los que me conocían antes, yo siempre temblaba, o sea, mi voz se temblaba, mi cuerpo temblaba, estaba siempre en un estado corporalmente de angustia porque bueno, evidentemente yo decía, pero si yo estas cosas las tengo claro, pero mi cuerpo estaba atravesado por toda la angustia que había arrasado de alguna manera mi sexualidad. Con lo que fue los efectos psicológicos, el trauma que nos quedó, no solo a las sobrevivientes, sino a la sociedad en general, porque hasta en cosas mínimas, yo durante mucho tiempo dormía con la almohada tapándome la cabeza. Es decir, la sensación de desamparo, como adentro estuve 4 meses con capucha, digo, seguía afuera tapándome y durmiendo con la cabeza tapada y en posición fetal, porque la protección de mi cuerpo en el momento, a mí, yo me sentía protegida porque estaba en una cueva muy chiquita y con lauchas y todo lo que sea, pero como quedaba lejos, yo decía, a mí no me va a tocar. Por eso hablo de el miedo a la violación también, que son las dos cosas, porque no todas las mujeres éramos violadas, no todas las mujeres embarazadas nos apropiaban el chico, había una selección, y esa selección tiene que ver con el disciplinamiento ese que hablaba hoy a las demás, o sea, y el mantenerte con el miedo, porque el miedo te paraliza, te choquea. Por eso esto que te digo de dormir, tratábamos de dormir, por ejemplo, de día, para poder de noche, como los guardias por ahí dormían, eso, de noche poder conversar con los compañeros, conversar con las manos, ¿no? Bueno, las formas que teníamos. Pero bueno, creo que y estos efectos son en 4 generaciones. Está comprobado también por el nazismo y por otros genocidios. En este caso, la generación, bueno, la nuestra, la de los desaparecidos y los padres, los sobrevivientes, militantes, amigos, compañeros, la generación de las madres y los padres, que uno siempre ve el sufrimiento de la víctima directa, ¿no? Las víctimas son las madres, los padres, los familiares, los hijos, la tercera generación, los hijos y ya ahora los nietos, los hijos apropiados o no apropiados también, las consecuencias bueno, y así también tenemos tantas compañeras que han fallecido de cáncer no sé, siempre me emociona pensarme porque es difícil hablar de uno mismo, porque es más fácil elaborar otras cosas que pensarse desde la propia experiencia. Y la experiencia es buena. La experiencia siempre es buena. A veces es como dura de llevar, a veces, pero lo bueno es que uno no se puede enojar con el mundo. Yo creo que en algún punto uno puede requererse, porque está bueno volverse a armar para volverse a querer, para levantar su autoestima, para saber que sí es cierto que fue dañado, pero también se puede recomponer, y que no es fácil, porque la verdad que no es fácil. Uno se hace muy temerosa